Con líderes de diferentes regiones, diferentes puntos del país, organizaciones políticas de diferentes regiones, y se ha hecho una alianza con ellos para formar Frente Amplio. En Tacna, el candidato al gobierno regional es el señor Juan Martínez. Él va como candidato a la presidencia del gobierno regional, y precisamente el padre Marco Arana ha estado cumpliendo el día de ayer actividades de manera conjunta con el candidato al gobierno regional, Juan Martínez. Padre Marco Arana, ¿qué tal? Buenos días, bienvenido a Tacna, bienvenido a Radio 1. Muy buenos días, Marco, muy buenos días a la radio audiencia de Radio 1 en Tacna, con quien además me une una vieja relación en el sentido de la preocupación que ustedes han tenido en Tacna siempre por lo que estaba pasando en otras regiones y en Cajamarca, así que muy contento y agradecer la invitación a este programa. Correcto. Tierra y Libertad forma una alianza con diferentes organizaciones sociales de base a nivel nacional, organizaciones políticas, y bueno, hoy es un frente amplio. Sí, bueno, cuando decidimos crear Tierra y Libertad el año 2009, nosotros creíamos que era muy importante que el Perú tuviera una organización política que trabajara por la justicia social, como lo hacen los grupos de izquierda, claro, pero sobre todo lo hiciera también por justicia ecológica, porque hay algo en que está ocurriendo como crisis ecológica mundial, pero también como reclamos de las poblaciones en el Perú por mayor cuidado de la tierra, del agua, de un ambiente sano, y juntamos esa plataforma, pero creíamos además que es muy importante invitar a organizaciones sociales, a movimientos locales y regionales, o a la gran mayoría de ciudadanos que no están partidarizados, pero que aspiran lo mismo, y por eso es que decidimos prestar nuestra inscripción electoral en una dimensión más amplia, y por eso nos llamamos ahora Frente Amplio por Justicia, Vida y Libertad. ¿Cuáles son los lineamientos del Frente Amplio? Bueno, si uno tiene que sintetizar brevemente, tenemos tres ejes. Un primer eje que tiene que ver con justicia social, eso implica cambiar el modelo económico neoliberal primario exportador para tener un proceso de diversificación productiva que genere más empleo, ¿no? Nosotros pensamos, por ejemplo, que si bien es cierto hay que promover las inversiones de toda escala, las grandes, las pequeñas, las medianas, es importante que estas no solo se concentren en uno, dos o tres sectores de la economía como están ocurriendo en el Perú, con la actividad minera, con la pesca, con la gran pesca y con la gran agroexportación, sino actividades que puedan generar mejores oportunidades de trabajo. Sabemos que la minería genera 1 de cada 100 peruanos puede trabajar en minería, mientras que la agricultura genera más de 30 puestos de trabajo, el turismo genera más de 10 puestos de trabajo por cada 100 peruanos, y entonces pensamos que en justicia ecológica y en justicia ambiental, como en los temas de justicia social, deberían haber mejores condiciones de trabajo digno. Pensamos que el salario mínimo debería subir, por ejemplo. Pensamos que no deberíamos ir sobre la base de la reconcentración del poder económico en manos de unos pocos, sino favorecer la pequeña y mediana empresa. Y en materia ecológica nosotros planteamos que pueda haber ordenamiento territorial para planificar dónde se hacen las actividades. Nadie dice que no se haga actividad minera o actividad forestal, etcétera, pero que se sepa dónde se tiene que hacer, dónde no, y eso es lo que les molesta pues a los que detentan el modelo económico. Y en materia democrática pensamos que debe profundizarse el modelo de descentralización en el país. Cada vez se reconcentra más el poder del gobierno central, y eso permite que cuando hay mayor concentración de poder haya también mayores oportunidades para la corrupción o para el Estado lobista, como lo estamos viendo con los escándalos desatados en estos días. Entonces tenemos tres ejes, ¿no? Justicia social, justicia ambiental y profundización de la democracia con descentralización, con mayor participación ciudadana. Bien, bajo ese contexto, le puedo entender, padre Arana, de que aquellos candidatos que postulan por el Frente Amplio a nivel nacional, suponemos que en diferentes regiones tienen candidatos, están dentro de este marco, de estos tres ejes que usted ha mencionado, aquellos que no, suponemos que han quedado fuera. Bueno, idealmente cada comité regional, cada comité provincial tenía que escoger
dentro de posibles candidaturas que expresaran efectivamente esta propuesta programática. Por ejemplo, en el caso de Juan Martínez Ticona, hay un tema importante, ¿no? Un hombre que viene del comercio ambulatorio, que viene del esfuerzo sacrificado de una familia por conseguir condiciones de trabajo digno, que da educación a sus hijos y que luego puede saltar a una actividad económica prestadora de servicios como lo conocen aquí en Tacna, con el tema de del servicio hotelero. En el caso del profesor Irenio, un hombre que también viene del trabajo del pequeño empresario, que luego... ¿El profesor Irenio es candidato a Gregorio Albarracín? En Gregorio Albarracín. ¿No? Y entonces, por ejemplo, el profesor Irenio además ha convocado a profesores como Rubén Darío, que tienen una microempresa trabajando en la industria de la carpintería para generar empleo. Y entonces nuestra apuesta por ejemplo, pequeña y mediana empresa se ve reflejada en este tipo de candidatos. Nuestra apuesta por el desarrollo del sector de servicios, como el hotelero en el que está Juan Martínez, que además pueda potenciarse desde una lógica que en un gobierno de Frente Amplio Nacional pensamos debería ser el turismo, nos parece que es un tema importante. Y en el caso de José Ángel Yucra, nos parece importante que gente joven que además tiene una trayectoria en la defensa ambiental pueda estar formando parte de nuestras listas, ¿no? Evidentemente, en otras regiones del país, como nos pasa en Ica, por ejemplo, con Jorge Aparcana, que es un miembro de la Dirección Política Nacional de Tierra y Libertad, es un candidato que viene del movimiento de derechos humanos, que viene del apoyo y el respaldo a los trabajadores en las agroexportadoras, y así podríamos continuar la lista en Cusco con Óscar Moyohuanca, ¿no? O Wilber Rosas, el legendario alcalde de Anta y de Mataplo. Correcto. Padre Arana, le pedimos solamente 30 segundos, vamos a ir a un breve corte comercial. Ese corte es obligatorio, hombre, si no, no se puede. Este 5 minutos. Sí, efectivamente, ustedes saben porque la lucha además fue muy cercana a ustedes. Aquí en Espinar, ¿no? Tuvimos un alcalde que lo que buscaba no era expulsar a la minería, como erróneamente y manipuladamente informaron los grandes medios de la capital, sino lo que buscaba es que se reactualizara el convenio marco para que no hubiera una manipulación del gasto que estaba haciendo la empresa minera en la zona, para que se mejoraran los procesos de fiscalización ambiental, y la respuesta del gobierno fue brutal, ¿no? Esto fue encarcelar al alcalde, fue asesinar a 3 campesinos en Espinar, y que todo quedara en la impunidad, como pasó también con las órdenes que dio Óscar Valdés en Cajamarca para asesinar 5 hermanos civiles desarmados, campesinos, alguno de ellos incluso un joven de 16 años, ¿no? Entonces, gente que fue masacrada desde helicópteros y fue abatida aprovechando de que tenían que podían imponer luego un estado de emergencia. Entonces, ¿a qué voy con esta indicación, Marco? Voy a decir que mucha de la gente que está siendo parte de Tierra y Libertad y que está ahora participando en el Frente Amplio, no es gente que está siendo improvisada. Aquí no ha habido repartijas, aquí no se le ha dicho cuánta plata tienes para la campaña, o no se ha dicho como con otros candidatos, mira, aquí tenemos tanta plata para pagarte la campaña. Aquí le estamos diciendo a la gente, miren, organícense, convoquen y hagan campañas que convenzan a la gente más que buscar comprar el voto. Y en ese sentido la trayectoria de lucha social, de la procedencia popular de la que vienen nuestros dirigentes, o cuando vienen de sectores de clases medias o de sectores microempresariales, siempre estará por delante la suscripción de esta propuesta programática y de estos principios, para evitar que luego haya pues estos desengaños que hay en la política, que se ofrecen cosas que no se pueden hacer, que en una época electoral todos se vuelven ambientalistas, todos se vuelven regionalistas, y cuando llegan efectivamente son un desastre. Le cuento que aquí en Tacna, por ejemplo, tenemos a un presidente regional que bueno, está desaparecido desde el inicio de su gestión. Bueno, que en una entrevista fue sincero, por lo menos dijo que en campaña electoral se promete tontera y media, y cuando uno llega ya la cosa es muy diferente, ¿no? Y eso no se quiere. Hay que renovar la política, no solamente en las regiones, sino la política nacional en su conjunto.
Por eso mismo, y yo lo digo delante de las personas que asisten a los mítines o a las reuniones, le digo muy claramente a nuestros candidatos, no prometan lo que no pueden hacer. Y le vengo a decir a la población que se organice por lo siguiente, porque durante estos últimos 20 años lo que se nos ha hecho creer que la democracia es ir a votar, ¿no? Y después es un cheque en blanco para que las autoridades hagan lo que les parece. Y a mí en ese sentido me parece que es importante en estos procesos de construcción política y no solo de elecciones, de decir a la gente, miren, elijan a sus mejores representantes. Segundo, trabajemos porque hay alternancia en los cargos. O sea, estamos diciendo nosotros claramente, compañeros, si entran a gobernar, estén ya pensando cuándo se van a ir dejando las cosas bien hechas y formando gente para que los reemplace. O sea, usted no es partidario de la reelección. En principio no soy partidario de las reelecciones, podría haber algún caso excepcional, pero aquí lo que hemos hecho de la excepcionalidad la norma. Aquí lo general debería ser que no debería haber reelección. Pero ¿por qué podría haber a lo mejor algún caso excepcional? A lo mejor en municipios distritales, ¿no? Donde es tan difícil el desarrollo de capacidades, donde es tan difícil además poder adquirir experiencia y cada vez estar cambiando. Pero para gobiernos regionales, para presidencia nacional y para gobiernos provinciales, yo soy de la opinión de que no debería haber reelección. ¿Qué pasa con la gente, padre Arana, entendiendo de que, bueno, en los últimos tiempos tenemos autoridades impresentables en realidad dentro de las diferentes regiones, en el norte, centro, sur del país? ¿Qué pasa con los electores? Bueno, muchos creen de que votar por una persona que ya gobernó, robó, pero hizo algo por la ciudad o por el distrito, le dan nuevamente la confianza y dice, bueno, votemos por el menos malo, este ya robó, pero siquiera hizo algo. ¿Qué pasa con el electorado? ¿Por qué en los últimos tiempos le dan un cheque en blanco a una persona que de alguna u otra forma incluso está investigado por hechos de corrupción y todo aquello? Me parece que confluyen tres factores. Un factor familiar, personal, que está fallando, ¿no? En el sentido de que muchas veces en la escuela o en la familia se está induciendo la idea de que no hay que meterse en política. Entonces, claro, si le decimos... Es que la política también está venida menos en el Perú. Claro, pero justamente lo que hay que decir es, no es que no hay que intervenir en política, lo que hay que decir es, hay que intervenir en política para cambiar eso y renovarlo y cambiarlo. Porque si le decimos en la escuela, le decimos en los medios de comunicación o en la familia, no se metan en política, ¿quiénes se van a meter? Los delincuentes, pues, o sea, se van a meter los que quieren aprovecharse de los dineros públicos del país para robar, ¿no? Entonces me parece que hay un tema cultural, educativo que está fallando. De hecho, está fallando la educación cívica. Nunca seas político porque quiero que tú seas decente. Así es, o sea, y por ejemplo, yo mismo, ¿no? Vengo de una tradición en la que mi madre nunca militó en partido político, ¿no? Ha sido sindicalista. Yo mismo nunca he militado, Marco, en un partido político, o sea, pero la conclusión que yo saco después de estos últimos 20 años de trabajar en comunidades campesinas y de mirar, de trabajar también en la universidad, en Cajamarca, y de mirar cómo está la política, es que hay que cambiarla, porque si no nos van a robar el ánimo como pasaba en Chile, ¿no? Que los militares decían, la política es tan importante que no hay que dejársela a los políticos. ¿Quién la agarró? La agarraron los militares, la agarró un dictador criminal como Pinochet. Entonces, si aquí lo que se nos dice es la política es mala, y luego ¿quiénes se meten? Se meten los candidatos de las empresas, se meten los candidatos del narcotráfico, se meten los candidatos de las actividades ilegales. Lo que está pasando en la actualidad. Lo que está pasando en la actualidad. Entonces, lo que hay que hacer es repolitizar la sociedad. Y eso no significa, y ahí estoy de acuerdo con lo que te podría haber dicho tu padre, ¿no? No significa necesariamente meterse en política partidaria, pero sí cumplir con nuestras responsabilidades ciudadanas. Y si algunos queremos incursionar en actividad política partidaria, lo que hay que hacer es desarrollar mecanismos de organización y de fiscalización para no caer en los graves problemas que se han incurrido. Ahora, el segundo factor, que me parece que es un factor importante, es el rol que están jugando los grandes medios de comunicación. Yo veía ayer con indignación porque puedo tener muchas discrepancias con Susana Villarán por las conductas que ha tenido, en fin. Pero si algo Susana Villarán sería incapaz de hacer es tomar un centavo de la administración pública. Y sin embargo, la encuesta de opinión que se publicaba el día de ayer decían que la percepción de la gente es que es más honesto Castañeda
que es Susana Villarán. Entonces, ¿a qué se debe eso? Se debe al rol de una prensa sucia, la prensa de la derecha bruta y achorada. Se debe a esta gran prensa vinculada a grandes intereses económicos que lo que están buscando hacer es poner una venda en los ojos, ¿no? Y tapones en los oídos y una mordaza en la boca para que no hablemos. Entonces nos dicen, toda la política está podrida, entonces todos son ladrones. Y yo me pregunto, Marco, y eso es lo que les estoy diciendo a la gente, por lo menos en esta mesa, uno diría, ¿todos son ladrones? No, pues por lo menos creo que por lo que decías de señor, es tu padre, te podría decir, yo no lo soy. Y la señorita podría decir, yo no lo soy, y acá Juan, y yo tampoco. Entonces, lo que hay que hacer es generar un sentido de participación ciudadana que haga que la gente se responsabilice y que no caigamos en esta suerte de pesimismo, de desánimo que nos quieren introducir, de no se metan, ¿no? Esto déjenlo en manos de los técnicos, decía Fujimori, y ya hemos visto lo que pasó. O PPK, ¿no? Diciendo, no, esto no lo dejen en manos de los políticos, déjenlo en las manos de los empresarios, y terminan haciendo leyes a su medida, favoreciendo todo lo que les interesa como grandes intereses económicos, y entonces no podemos efectivamente continuar por ese desbarrancadero del descrédito de la política. Claro. Hay que distinguir los malos políticos de la oportunidad de buenos políticos que pueden ayudar a cambiar la sociedad, que pueden ayudar a cambiar el país y que pueden ayudar a cambiar este modelo económico. ¿Y cómo distinguir a los buenos políticos? Porque, bueno, aprovechando de que la política está muy manoseada, de que la derecha interviene para favorecer a grandes intereses económicos, hay también aquellos que quieren aprovechar todo esto para buscar un beneficio personal, no solamente en Tacna, sino también en diferentes puntos del Perú. Bueno, el tema de la lucha medioambiental, el tema de la lucha para que las empresas mineras sean responsables en cuanto a la explotación del mineral, bueno, están buscando réditos políticos. Aquellos que, por ejemplo, aquí en Tacna, que salieron con su bandera contra la lucha contra la empresa minera Minsur, que hace un tiempo atrás se instalaba en Tacna, hoy son candidatos. Y todos los que se llevaban esa bandera son candidatos y no se han unido, cada uno va por su lado. En Tacna, le cuento, son 19 candidatos al gobierno regional. Y bueno, todos manejan ese discurso. Bueno, que tenemos que ir contra las empresas mineras, que lo vamos a cerrar, que vamos a hacer aquí. O sea, ¿cómo distinguir al verdadero político que quiere trabajar por el pueblo y no aprovecharse de la coyuntura para beneficiarse solamente el candidato? Bueno, es una buena pregunta y oportuna además, ¿no? En principio, yo creo que lo que hay que mirar es la consistencia de las propuestas. O sea, por ejemplo, en Cajamarca se han vuelto ambientalistas la gente de Keiko Fujimori, hasta los Vázquez, los apristas se han vuelto fujimoristas, ¿no? Solo hay un candidato de los 16 que están postulando a la provincia de Cajamarca que dice, yo quiero conga, ¿no? Todos los demás, y sabemos que todos los demás, con excepción de uno en la provincia de Cajamarca, porque tiene una trayectoria consecuente de lucha, etcétera, y porque tiene la capacidad técnica, todos los demás solo están usando el logo, el nombre para intentar hacer demagogia, ¿no? Entonces, un primer tema que hay que mirar es, ¿hay consistencia en lo que se propone? ¿Hay continuidad? ¿Hay perseverancia? ¿O hay tanto oportunista que un día se sube a una lucha, mañana pasa a otra lucha y efectivamente utilizan para luego buscar su membrete personal? Un segundo tema, el carácter de la crítica. O sea, yo estoy de acuerdo que cuando estamos hablando de temas de contaminación marítima con las petroleras o sobre explotación de los recursos hidrobiológicos con las grandes pesqueras o la explotación petrolera en la Amazonía o la minería en la sierra, también hay que tener un conocimiento en profundidad de los temas. Yo con eso no estoy diciendo que todos sean expertos en temas de políticas públicas y en políticas ambientales o en industrias extractivas e impactos ambientales. No, pero lo que estoy diciendo es que tiene que haber un conocimiento profundo. Recuerdo haber escuchado algún improvisado político en Cajamarca decir, si yo entro a ser gobernante, las mineras no van a tomar ni una sola molécula de agua de Cajamarca. Entonces, mire, este es mentiroso, ¿verdad? Este es un mentiroso, ¿verdad? Y entonces hay gente que habla por hablar, y entonces me parece... Que lo que pasa también, padre Arana, es de que la gente quiere escuchar del candidato lo que la población piensa.
Así Por es. ejemplo, ayer veía en la televisión, hora de la noche, Cuarto Poder para ser exactos, que Walter Adubiri en Puno decía de que bueno, van a nombrar a los fiscales y a los jueces bajo un voto popular, que iban a enfrentarse a la SUNAT para evitar que se cierren los negocios, cuando eso no le compete a la autoridad regional. Bueno, en realidad lo que él estaba diciendo es lo que ocurre en Bolivia, ¿no? Pero eso es con política nacional. Es un tema aparte. Claro, es una política nacional. O sea, en Bolivia la política nacional incluye que el presidente de la Corte Suprema es nombrado por voto directo, ¿no? Pero eso no se marca en el Perú. Claro, sí, además que no se marca dentro de la competencia en gobierno regional. Eso es parte de una política nacional, ¿no? Y sería parte de una reforma constitucional, además. Pero, claro, hay además exacerbación que creo que hay que distinguir, ¿no? Una cosa pues es el calor de la campaña, donde a lo mejor ve gente multitudinaria moviendo sus banderas, cantando, bailando, y a lo mejor el candidato se emociona y dice, no sé, vamos a traer ingenieros extraterrestres para que nos resuelvan nuestros problemas, y a lo mejor la gente se lo cree, ¿no? Pero otra cosa es la consistencia del conocimiento de los problemas. Y un tercer factor que me parece importante es la viabilidad de los cambios. Por ejemplo, cuando a mí en la prensa nacional está comprada por las empresas mineras o algún político como Oscar Valdés salían a decir es que este señor es antiminero, enemigo de la inversión. Yo nunca me he declarado en contra de toda actividad minera. Lo que yo he dicho es que el Perú no es un país minero, que el Perú es un país pluriproductor. Y que por tanto tenemos minería, tenemos pesca, tenemos forestación, tenemos biodiversidad, tenemos ganadería, tenemos turismo, y entonces lo que tenemos que definir el país es como un país pluriproductor. Lo que yo he dicho es que estos señores no pueden hacer lo que se les pega la gana, y también lo que he dicho es que no se puede hacer minería en todo el territorio nacional. Eso no es ser antiminero, es simplemente pedir que las actividades económicas sirvan al propósito para lo cual el Estado ha sido creado, que es el bienestar de toda la población y no llenarle los bolsillos solo a unos pequeños grupos de poder. Pero el gobierno está fallando en todo esto. La agricultura está abandonada, la selva peruana está depredada en todo sentido. Bueno, no nos olvidemos que Alan García pues fue el campeón de las concesiones amazónicas, 72% del territorio amazónico entregado a petroleras. No nos olvidemos que tanto el gobierno de Fujimori como el gobierno de Toledo, el gobierno de Ollanta está intensificando el tema de las concesiones mineras y el tema de las concesiones petroleras, incluso en el mar, ¿no? Más del 40% del litoral marítimo ha sido entregado a petroleras. No nos olvidemos que parte del escándalo por el cual ha caído el ministro Castilla tiene que ver con que la Coca-Cola o la empresa petrolera Carón nos elaboraban las leyes en su oficina y luego venían, ya pues porfa señor ministro, ¿no? Firme esto, amplíe la temporada de pesca, quítele a las petroleras en la etapa de exploración la exigencia de un estudio de impacto ambiental, disminúyale impuestos a la Coca-Cola o en este caso a los parques zonales para que puedan ingresar con agresividad también las inmobiliarias. Entonces, efectivamente, lo que hay que ver es el tercer factor. Te decía que hay un primer factor asociado al discurso de los candidatos, ¿no? Están prometiendo lo que realmente se puede hacer, lo hacen con conocimiento de causa, el segundo factor, y el tercer ¿es viable los cambios que proponemos? Y creo que eso la gente tiene que preguntarse, o sea, ¿está proponiendo algo viable o está proponiendo algo que no va a ser posible? Bueno, en realidad los candidatos están utilizando argumentos muchas veces salidas de contexto. Aquí en Tacna hay un candidato que promete un tren bala. No sé cómo lo va a hacer. Debe haber leído algún periódico de Japón o de Europa, ¿no? O ayer se soñó con un tren bala y hoy un mitin lo dice. O alguna bala de demagogia política le destrozó el cerebro. De repente, bueno, el candidato Martorell sale con algunas cosas. ¿Y qué es lo que está pasando en las regiones? Padre Arana, entendiendo de que, bueno, si bien es cierto, esta gestión a nivel nacional ya está acabando, vale decir, de los municipios, así como también de los gobiernos regionales, hechos de corrupción por todo lado, presidentes regionales incluso encarcelados por hechos de corrupción, sicariato por diferencias políticas en el norte del país. ¿Qué es lo que está pasando?
Bueno, lo que está pasando es una gravísima crisis política en el país, de la institucionalidad de los partidos políticos, de la indiferencia de los ciudadanos para participar y demandar. Lo que está pasando es una gran concentración de medios que tapa esto. Por ejemplo, no nos olvidemos que lo que pasó en Ancash era conocido, o sea, esto, y es más, habían algunas noticias ahí que estaban medias camufladas, ¿no? Lo que está pasando además es que el Estado se ha privatizado, ¿no? Porque ahora, por ejemplo, lo que se está diciendo es, sí, pues el alcalde de tal distrito, de tal provincia o incluso un presidente regional, ¿no? Está encausado por delitos de corrupción y el uso de sicariato para eliminar a sus opositores, y simultáneamente ocultan o están pasando por agua caliente lo que la señora Cecilia Bluma hacía de pedir por correo, ¿no? Siendo de una empresa que tiene la hermana del ministro, ya pues porfa, oye, Miguel, amplíale la temporada de pesca a mi empresa, porque en realidad ella asesora una empresa pesquera, y lo que está pasando es que, como acaba de darnos señal otra vez ayer Ollantumala, es que saca un ministro como Castilla, pero pone a uno peor. El ministro que está entrando era un funcionario del Ministerio de Economía y Finanzas que se iba de ministerio en ministerio a gritarles a los viceministros que no den normas que pongan en peligro las grandes inversiones, etc. Y ese lo acaba de poner el primer ministro. No saca a Mayorga, no saca a Midori de Javich, que tiene esta situación terrible de maltrato con el personal médico o de privatización de los servicios de salud. Cerca de 100 días que los médicos están en huelga. Así es, y con un maltrato enorme, y que no es solo el problema de los salarios de los médicos, porque sabemos que además hay mucho maltrato en los servicios públicos, en salud, de médicos que porque están en el trabajo, en el servicio público y están en su trabajo privado, ¿no? Maltratan o no tienen la atención adecuada con los pacientes. Este no es solo un problema de salario, es un problema de reforma estructural del tema de salud, como lo es en el tema que has tocado, de fiscales, de jueces. Es una reforma en el sistema de administración de justicia, y para eso no nos olvidemos que no se trata, como demagógicamente lo quiso hacer creer Toledo, de que solo era cuestión de salarios, ¿no? Recordemos que se les subió los salarios a los fiscales y a los jueces en una cantidad enorme, y la semana pasada uno lee que la policía tuvo que perseguir a un fiscal en Puno porque había cobrado 500 soles y lo persiguieron como delincuente en Ilave, tiró el dinero, menos mal que había un reactivo químico en el dinero y por lo menos las manos estaban manchadas con reactivo químico, pero así están las cosas. Dicho sea de paso, ese fiscal estuvo aquí en Tacna hace algunos meses. Bueno, corrupción por todo lado, padre Arana. Bueno, el tema de la política nacional está venida menos en realidad. Coyunturalmente hablando, ¿por qué cree usted que salió del Ministerio de Economía el exministro? Bueno, en primer lugar, ha salido tarde, ¿no? Porque de verdad que es el único ministro que se quedó hasta el día de ayer, desde el inicio de la gestión de Humala. Claro, aunque las noticias dicen que él se quedaba porque nadie lo quería, en realidad que lo conocido en el país por haber estado metido en alguna lucha importante, en realidad sabíamos más de sus responsabilidades en los crímenes que se cometieron en Madre Mía que de sus luchas al lado del pueblo. Sin embargo, aprovechó pues de esta imagen que su hermano Antauro y los reservistas ahí, los que le hicieron la campaña, fueron otros, ¿no? Y él aprovechó a lo mejor hasta de la ingenuidad del hermano, ¿verdad? Y de la generosidad pues de cientos o miles de reservistas y de gente que quería un cambio, y llegó a gobernar. Pero si el que llegaba a gobernar era una suerte de tigre de papel, ¿verdad? Es decir, rugía, pero no tenía contenido, no tenía estructura política, no tenía una propuesta firme, no tenía alianzas firmes. Recordemos que sacrificó inmediatamente a su primer ministro, a Lerner, se deshizo de todos sus asesores de izquierda para terminar ahora con ministros que la CONFIEP, él le consulta a la CONFIEP, ¿qué ministro quiere que ponga? ¿Qué ministro les gusta? ¿No? Entonces no está consultando a sus electores, no está respetando el mandato popular, y Castilla es la expresión de eso. Por eso es que ahorita sacan a Castilla, pero no sacan a Mayorga, por ejemplo, ¿no?
porque no, y hace seguramente algunos días estuvo aquí en Tacna, el último sábado estuvo el presidente Humala aquí en Tacna y ratificó su confianza hacia Mayorga. Bueno, habrá que saber si es que es solamente confianza o si es que hay otro tipo de compromisos más turbios en el fondo. Recordemos que Mayorga ha sido el ministro que le ha elaborado la ley a la medida a las petroleras. Recordemos que Mayorga tiene conflicto de intereses en relación a las empresas para las que trabajaba y a las que ahora desde el Estado está como fiel sirviente, sirviendo, y Humala lo sabe. O sea, Humala no nos va a poder venir a decir, como en su momento Fujimori, ¿no? Decía, yo no sabía, es mi socio, no sabía lo que hacía, ¿no? Fujimori estuvo enterado de lo que hizo Montesinos. Ollanta Humala está enterado de lo que hace Mayorga. Entonces, sí, un cambio de gobierno tendrá que establecer las responsabilidades, como en su momento lo haremos sobre Alan García, y la manera como por aprobar normas que favorecían intereses transnacionales en la Amazonía del Perú, junto a Yehu Decimos, junto a Meche Cabanillas, junto a Meche Flores Arauz, llevaron a este baño de sangre en la Amazonía con el baguazo. Y dicho sea de paso que ni uno de ellos ha sido sancionado. No, pues por eso mismo es que lo que necesitamos es un cambio profundo. Necesitamos un cambio, sin duda, de la Constitución con mandato popular, para que el Estado vuelva a ser el Estado que favorece el interés común y no el interés de unos pocos. Necesitamos un cambio de esta clase política. Necesitamos una renovación de las autoridades en los distritos, en las provincias, en las regiones, y también, como les vengo diciendo, yo sé que eso incomoda, molesta a algunos caudillos locales, pero necesitamos articular los movimientos locales y regionales con una visión de país, porque si no, lo que está ocurriendo es que se piensa que teniendo un poco de dinero para hacer propaganda y teniendo amigos para poder impulsar una campaña, se gana la campaña y se ofrece en el distrito, a lo mejor, normas que, como tú señalabas, son de carácter nacional, ¿no? El distrito dice, bueno, qué sé yo, vamos a impulsar la construcción del megapuerto en el distrito. Dice, oye, perdón, ubícate, ¿no? En el distrito lo que tú puedes hacer es pedir, es facilitar, es que a nivel, articúlate con el alcalde provincial, articúlate con el presidente regional. Ya en ese nivel, con el presidente regional y el gobierno nacional, y a lo mejor dentro de una perspectiva de integración macro-regional, que en el caso sur tendría que ser una perspectiva de mancomunidad regional de todo el sur, entonces uno podría hablar de una integración, ¿por qué no?, ferroviaria, pero en esa escala, y negociando a los gobiernos provinciales y regionales con el gobierno nacional, ¿no? Por eso le comentaba a Padre Arana de que, bueno, los candidatos hablan en sus mítines, desarrollan discursos de acuerdo a lo que la gente quiere escuchar. Y la gente muchas veces no sabemos por qué acepta de buena gana estos discursos, estas propuestas que están fuera de lugar. No sabemos si es por ingenuidad, por incredulidad o simplemente por ignorancia, pero lo cierto es de que, bueno, los candidatos aprovechan de ello para prometer cosas que no les compete, cosas que están fuera del contexto jurisdiccional, y de alguna manera, cuando llegan al poder, la población, a los meses, la misma población que votó por ese candidato y le dio la oportunidad de ser autoridad, ya está pensando en una revocatoria. Por eso mismo, Marco, yo insisto en la importancia, por ejemplo, de una propuesta como el Frente Amplio, ¿no? El Frente Amplio lo que dice es, necesitamos hacer política nacional, y hay que hacerla desde lo distrital, desde lo provincial, desde lo regional, pero de manera articulada. Entonces, por ejemplo, si nosotros tenemos un candidato del Frente Amplio que dice, nosotros queremos promover la construcción de un megapuerto y lo queremos hacer en coordinación con la política regional y nacional que el Frente Amplio plantea. Entonces, es distinto, ¿verdad?, decir, yo ante sí, con mi minúsculo movimiento, ¿no?, que a lo mejor un día aparece, otro día desaparece, con estos candidatos que además un día se van en una lista, otro día en otra lista, en otra elección en otra lista. Pero, entonces eso es lo que tiene que cambiar, y por eso la importancia del Frente Amplio. Claro, los candidatos deben de plantear sus propuestas, pero con argumentos de cómo lo van a hacer. Porque, bueno, fácil es decir, yo voy a hacer esto, voy a hacer aquello, pero si no te dicen cómo lo voy a hacer, hablando técnicamente, también es
es un globo de ensayo que se lanza y bueno, mucha gente las acepta, ¿no? Claro, cuando Juan Martínez, por ejemplo, está diciendo nosotros vamos a continuar con el desarrollo de infraestructura vial para articular el comercio, el turismo, la agricultura en Tacna, evidentemente hay que tener claro cuáles son obras de competencia del gobierno regional y aquellas que son competencias del gobierno nacional, y eso creo que es importante en el Frente Amplio. Juan Martínez dice a la gente, y lo vamos a hacer cuando seamos además gobierno nacional, y nosotros queremos ganar las elecciones regionales para poder impulsar y coordinar mejor con el gobierno nacional, y por eso yo he venido a esta campaña, ¿no? O sea, no he venido para decir, Juan, ofrece lo que la gente quiere, sino dile, mira, las cosas que realmente se van a poder hacer desde el gobierno regional hay que ofrecerlas, y las cosas que desde el gobierno nacional se van a hacer hay que decirle, por eso es que tenemos que ser gobierno nacional, y no solo gobierno distrital, no solo gobierno provincial, sino además gobierno regional y gobierno nacional. Y por eso a mí me parece muy importante que en el Frente Amplio, nuestro símbolo de la flor, además venimos diciéndole a muchos candidatos, a muchas organizaciones sociales, locales y regionales, articulemos, no fragmentemos más. Es parte del problema que tenemos en el país, es estos candidatos que yo creo que desde un distrito a veces se alucina pues que se pueden producir cambios de carácter nacional, pero si ese distrito no es capaz de articular con su distrito vecino, no es capaz de trabajar en una perspectiva municipal provincial de mancomunidad, entonces esos cambios no van a ocurrir. Pues. Definitivamente. Padre, le pedimos 30 segundos nuevamente, tenemos un corte breve. Muy bien, niños, estos son los resultados del sorteo. Alumna Gutiérrez, secretario. Sí, señorita. Alumna Tello, tercer miembro de la mesa. Sí, señorita. Porque a veces se pelean en el mismo barrio. Sí, señorita. En el mismo distrito están peleadas, ¿sabes? Gente de la misma organización. Y entonces ese trabajo nos va a tomar tiempo. Yo pienso que es un problema de pedagogía política que nos va a demorar 30, 40 años, pero hay que comenzar ahora, ¿no? Desde el 5 de octubre son las elecciones regionales y municipales en todo el país. Infórmate sobre los candidatos y sus propuestas. Recuerda, tú decides con tu voto. Y si eres miembro de mesa, capacítate y participa. Infórmate www.omni.gov.pe. OMNI, hacemos que tu voto cuente. Bien, son las 9 de la mañana con 5 minutos. Estamos conversando con el padre Marco Arana sobre diferentes aspectos relacionados a la política nacional. En realidad, los candidatos que lleguen a ser gobierno, sean el distrito, provincia o región, deben de consensuar no solamente entre ellos, sino también en casa, en la misma municipalidad distrital, en la misma municipalidad provincial o en la misma región. Le digo porque en los últimos años aquí en Tacna hemos tenido a autoridades divididas, alcaldes peleados con sus regidores, presidente regional peleado con sus consejeros, presidente regional peleado con los alcaldes, y bueno, Tacna ha tenido a lo largo de estos años autoridades divididas y que solamente ha generado el retraso, el estancamiento para la ciudad de Tacna, cuando se tiene el recurso económico que se podría impulsar proyectos importantes. Bueno, la desidia de nuestros gobernantes ha originado de que esto quede atrás. Se tendría que tener el cambio también en ese sentido, ¿no? Bueno, los cambios más profundos sin duda en el país son de carácter cultural, político. Por eso es que es tan importante hacer pedagogía política, ¿no? Es decir, explicar a la gente la necesidad de que, por ejemplo, la campaña se va a terminar el 5 de octubre. Si los candidatos se pelean de tal manera con las otras listas y se pelean a muerte, no se olviden que van a tener regidores del segundo grupo y hasta del tercer grupo que ganó las elecciones por el tema de las cifras repartidoras. Entonces, el candidato que gana una elección gana no para gobernar para su partidario, gana para la población. Entonces tiene que aprender a concertar, tiene que aprender a dialogar. Y por eso yo vengo diciendo, miren, una cosa es la campaña, que necesitamos diferenciar las propuestas, porque por ejemplo, todo el mundo ofrece, aquí cuando veo que el PPC se presenta con un candidato que lleva al Tauro Mala, digo, bueno, la señora Lourdes Flores le debe haber dado una taquicardia o un infarto, ¿no? En fin, pero las candidaturas tienen que diferenciarse, las propuestas tienen que diferenciarse, pero en el fondo tampoco las diferencias son tan abismales. O sea, ¿quién no quiere desarrollo de infraestructura vial para integrar la región Tacna? Tendría que haber algún loco que diga, yo no quiero desarrollar infraestructura vial.
¿Quién no quiere que mejoren los servicios de salud y los servicios educativos y que eventualmente, evaluando la necesidad de acceso y de servicios de salud, que además en el caso de Tacna no es solo para los tacneños, ¿no? Ni solo para los moquegüanos en el sur, sino ustedes también tienen un potencial importante de gente que atraviesa la frontera para demandar servicios? Chile y Bolivia. Así es, eventualmente se necesitaría una buena calidad de servicios de salud que incluso puede generar para gente de mayores ingresos un plus que permita luego subvencionar servicios a la gente más pobre. Entonces, si se evalúan todas esas propuestas, uno dice, bueno, las propuestas entre unos y otros tampoco varían demasiado, porque a veces escucho en algunos medios de comunicación o en colegas tuyos, Marco, que dicen, pero eso también lo ofrece el otro. Pero entonces, ¿cuál es la diferencia sustantiva? La diferencia sustantiva es la prioridad que se le asigna. O sea, por ejemplo, vamos a asignar prioridad a la educación, a la salud, al desarrollo productivo, microempresarial y agrícola. Todos ofrecen a lo mejor apoyo a los agricultores, pero ¿quién da la prioridad? Entonces, ahí está la diferencia. El Frente Amplio, Tierra y Libertad, dice la prioridad está en actividades económicas sustentables que generen más empleo y que además resuelvan problemas fundamentales como nutrición, como mercado interno, etc. Entonces, ahí está la diferencia y yo creo que hay que instruir a la población para que distinga eso, ¿no? Segundo, decimos, vamos a privilegiar herramientas de formulación del presupuesto participativo, porque estamos diciendo acá, no se entra para hacer lo que uno quiere, sino para consultarlo con la ciudadanía. Y cuando veo que hay candidatos que allí salen incluso con propaganda de restaurante diciendo el combo escolar, ¿verdad? Entonces, ¿qué le está diciendo? Mira, todos los problemas de salud te lo va a resolver el gobierno regional. No, señor, no tendríamos que promover la producción agrícola para que primero se alimenten mejor en la casa. Claro. Y segundo, a lo mejor dineros públicos puedan ser usados en mejorar la dieta escolar. Pero eso, por ejemplo, solo falta que digan combo escolar con Coca-Cola y chisitos, ¿verdad? Con comida chatarra. Nosotros decimos, no, nosotros queremos alimentos orgánicos. Nosotros estamos pensando en que los dineros públicos compren a los productores locales. Entonces, la diferencia, ¿verdad?, está no solamente en decir cosas que toda la región necesita. Necesitan mejorar servicios de salud, infraestructura, educación, necesitan programas, por ejemplo, a través de Procompite se pueden desarrollar programas para favorecer la pequeña y mediana empresa. Pero además, ¿vamos a favorecer la pequeña y mediana empresa o solo vamos a favorecer los grandes intereses empresariales que a lo mejor me están pagando la campaña? Ahí están las diferencias. Y de otro lado está la población a pescar y no darle el pescado, ¿no? Claro, y a discernir, ¿no? A tomar un voto consciente. Si ya un candidato viene a decir, miren, yo voy a cumplir lo que te prometo, pero llega con regalos, lo que está diciendo es, oye, tonto, voy a comprar tu voto, ¿ya? Y como yo te he dado para que tú votes por mí, luego tú vas a tener que aceptar lo que yo quiero, porque he comprado tu voto. Entonces, desde el momento incluso como se hace campaña, se puede distinguir entre unos y otros, como dices, Marco, porque ahí yo creo que hay una cosa sabia, ¿no? Yo estoy viendo en varias regiones, en La Libertad, lo estoy viendo en Piura, lo acabo de ver en parte en Cusco y sobre todo en mi región, donde el fujimorismo, los candidatos de la minera están que regalan losas deportivas, regalan comida, regalan ropa, regalan letrinas, tanto que a algunos lugares me da un poco de vergüenza porque uno llega y dice, ¿qué nos has traído? ¿No? Y yo digo, no he traído nada. Y eso también pasa acá. Claro, por eso mismo lo cuento, porque en las zonas donde yo lo he visto, en Tacna no lo he visto, pero me han contado que existe. Entonces, hay dos actitudes, ¿no? Gente que dice, entonces, ¿para qué has venido? ¿No? Y le digo, bueno, he venido a conversar, porque vamos a ver, ¿qué no te llamas? Ah, Marco Arana. Ah, tú eres el que ha estado defendiendo el agua. Entonces, ya, me aceptan para entrar. Pero veo, por otro lado, que vamos a algunas comunidades y la gente le ha invitado a todos los candidatos. Es más, le han invitado en un solo día a todos. ¿Y qué es lo que esperan de los candidatos? ¿Quién regala más? Pero o sea, no piensan en escuchar la propuesta. No, si no, ese día es el día de los regalos de los Papá Noeles. Entonces, pero una cosa que estoy encontrando que me parece súper interesante, ¿no? He encontrado, por ejemplo, tenientes gobernadores, que son, dicho de paso, puestos por gobierno. He encontrado gente que viene y dice, mire, esto nos ha regalado, y abren su chompita, su casaca y muestran el polo fujimorista, muestran el regalo del candidato de Acuña, que también tiene mucha plata para la campaña, en fin. Pero dice, ¿sabe qué, padre? No se preocupe, ¿ya? Porque yo trabajaba en esas zonas rurales. Entonces dice, mire,
Nosotros, por necesidad, aunque sea para trabajo, para abrigarnos, lo estamos recibiendo. Pero a la hora de la hora votaremos por quien sea. Y me parece que es parte de una sabiduría que están aprendiendo a desarrollar, que el voto no se vende. Y más bien lo que están haciendo es aprovechando al candidato tonto, ¿no? Que va a regalar y piensa que porque regaló ya tiene el voto, y después va a estar triste cuando dice, oigan, invertí tanta plata y no votaron por mí. Y ahí un legendario líder campesino como Heriberto Ventura Castrejón en Cajamarca, por ejemplo, recuerdo que cuando la minera iba a regalarles para conga, les regalaba lentejas, les regalaba jabón, aceite, les decía un día a los mineros, oigan señores, se han olvidado de poner carnecita también, pongan pues carne, porque hace tiempo que no como carne, pero el día que ustedes vengan a agarrarlo mi laguna y mi cerro, yo quiero estar mejor comido, más papeado, para defender mejor mi agua, ¿no? Entonces los de la minera se preguntaban, ¿y por qué si gastamos tanta plata la gente no nos quiere? Le decía una vez su gerente, ¿no? Le decía, porque ustedes piensan que la gente se deja comprar. Antes podía ser así, en el tiempo de la hacienda era así, en el tiempo Fujimori también ha sido así, en el tiempo de Alan también. Pero eso está cambiando, la gente está teniendo un sentido de dignidad y distingue entre el candidato que lo ve como un, digamos, como un borrego que se puede comprar, manipular por un poco de plata, o escucho a lideresas campesinas como Nélida, por ejemplo, Nélida Ayay, una joven dirigente campesina que va en la lista provincial en mi provincia, que le dice a la gente, a ver, ya, pues si tú tienes necesidad de tu kilito de azúcar, recibe. ¿Para cuánto te sirve el kilo de azúcar? Para 3 días, 5 días, depende del tamaño de la familia. Pero tu voto, ¿para cuántos años va a servir? Para 5. Entonces, si necesitas el azúcar, recibe el azúcar. Pero tu voto que sea para 5 años, no que sea para 4 días que te regalan el azúcar. Y yo creo que esa conciencia ciudadana y esa madurez política está creciendo entre la gente. Sí, bueno, en realidad todo el país se está presentando ese tema. Ya la población aparentemente está despertando. Y bueno, le reciben al candidato, lo tratan bien, y como usted lo ha mencionado, invitan a todos los candidatos. Y bueno, reciben todo lo que los candidatos le llevan, pero el voto es secreto, ¿no? Claro, lo que pasa es que, por ejemplo, en algunos lugares me ha pasado, en algunos distritos de Piura y Cajamarca, ¿no? Donde son tan mentirosos que llegan a decirle, ya te doy, pero no te olvides que yo tengo mi personero en mesa y mi personero sabe quién ha votado por mí y quién no ha votado por mí. Por ejemplo, en las últimas elecciones de alcaldes de centros delegados en Cajamarca, la minera regaló celulares regaló. Y entonces, bueno, la gente decía, pucha, nos han dado un celular, vamos a votar por ellos. Pero ¿qué pasó en el distrito de Combayo, donde la minera quiere ampliar su tajo abierto? Le recibieron celulares y la gente estaba segura y perdieron las elecciones. ¿Por qué? Porque el candidato que estaba defendiendo el agua les dijo, miren, ese día, ya que a la gente le habían dicho, mira, te regalamos el celular, pero va a haber cámaras en los centros de votación y nosotros sabemos si va a haber además nuestro personero. Les dijo, miren, no lleven ese día su celular si es que ustedes tienen temor de que los van a controlar. El voto es secreto. Y allí donde habían regalado celulares y comida, perdieron las elecciones. O sea, la gente también se da cuenta de esta maldad, de esta política perversa, que por un lado aprovecha la pobreza y regala cosas, y luego todavía temoriza, le dice, mira, si no me votas, yo lo voy a saber. No, yo le tengo que decir al pueblo, el voto es secreto, no se sabe por quién votan, así que son dueños de su voto, voten conscientemente por quien quieran. Evidentemente yo vengo a decirles que voten por la flor del Frente Amplio, pero con respeto, vengo a decirles, miren, si ustedes consideran que ese es el mejor candidato, si ustedes lo conocen, si ustedes ven que sus propuestas son las que convienen, si ustedes además tienen la capacidad y la organización para demandarle si es que no cumple y pedir su revocatoria, sacarlo, y se sienten en esa fuerza, voten por nuestros candidatos y marquen por la flor del Frente Amplio. Si ustedes creen que eso no es así, tienen la opción de elegir otra opción o también ejercer su derecho a votar en blanco. Sí, por eso nosotros aquí invocamos siempre a la población que analice bien las propuestas, que analicen también al candidato como persona, ¿no? Porque bueno, al fin y al cabo va a ser el que va a gobernar 4 años en el municipio, en el gobierno regional. Y bueno, no podemos tener a una autoridad que es desordenado en su ámbito familiar, que le deba a los bancos, porque bueno, en los últimos días estamos conociendo de que bueno, hay candidatos que deben millones a entidades financieras. Y bueno, eso hace sospechar que bueno, no es amor al chancho, sino a los chicharrones, ¿no? Que quieren dar para pagar sus deudas. Y no. Pero esa información yo creo que es bien importante, y si ustedes lo están haciendo, felicito la labor de Radio 1. Y además también tener cuidado, ¿no? Porque, por ejemplo, si un candidato tiene deudas pagables, qué bueno que tiene deudas pagables, porque ¿qué significa?
que es una persona que está haciendo sus cosas limpiamente, ¿no? Pero si el candidato tiene una campaña extraordinaria, tiene una fortuna extraordinaria y no le debe a nadie, habrá que ver de dónde lo sacó también, ¿no? A lo mejor lo está sacando del narcotráfico, de la minería ilegal de otro lugar, está lavando activos. Entonces, creo que también en esa dirección hay que decirle a la gente, miren, conozcan efectivamente al candidato, conozcan su trayectoria. De otro lado, también hay que evitar y discernir de dónde viene la información. Porque hay que recordar, Marco, y ustedes alguna vez lo hablaba con Fernando aquí en la cabina, sus grandes medios de comunicación crean campañas de desinformación y campañas demoledoras con quienes no les gusta, ¿no? Claro. Recordemos que, por ejemplo, cuando Humala decía que iba a hacer cambios, lo único que faltaban que